una vez que vemos cómo se genera la radiación y cómo podríamos modificar la técnica radiográfica, ahora necesitamos saber de conceptos para poder interpretar las radiografías. Sí. Siempre sí vamos a cambiar, vamos a empezar con la otra, porque si no, no van a saber de algunas cosas, se van a confundir. Ok, vamos a empezar con esta. Es importante establecer cómo y para qué queremos tomar una radiografía. Ya sabemos que el utilizar radiación puede ser peligroso. Entonces, dentro de los objetivos de las proyecciones radiológicas, necesitamos cumplir con algunas cosas. Una completa inmovilización del área a radiografiar, así como del equipo. Es lo mismo que cuando nosotros nos tomamos una selfie. Si nosotros movemos el equipo o nos movemos nosotros, la fotografía no va a salir adecuada. Pues eso es lo mismo con la radiación, con la radiología. Debemos de mantener completa inmovilidad tanto del paciente como del equipo. Debemos de proveer suficiente comodidad a nuestro paciente para que coopere. Nuevamente, a nosotros nos piden que nos paremos o nos acostemos sobre cierta mesa o cierta pantalla y que no nos movamos. Nuestros pacientes los vamos a poner en posiciones que además no son naturales y esto provoca estrés y dependiendo del carácter de cada uno de nuestros pacientes va a cooperar más o menos. Pero si a esto le aumentamos que el perro se siente incómodo, se siente agredido o se siente con dolor por la posición en que le hemos estado poniendo, entonces todavía es peor. Y esto va junto también con la parte de no generar traumas adicionales. ¿Qué quiero decir con esto? Como ejemplo, yo tengo un paciente que tiene una fractura en el fémur, pero Permítanme un segundo, por favor. Sí, Osvaldo, dime. No, estoy en clase. Dime. Ya, excelente. ¿Me puedes enviar cuánto va a ser para que yo pase a buscarla apenas pueda? Muchas gracias. Apenas termine clase. Voy para allá. Muchas gracias. Hasta luego. Una disculpa. Entonces les decía, yo tengo un paciente que tiene una fractura de fémur, pero la indicación en los libros para tomar posiciones de este hueso es que esté en extensión. Pero como tiene una fractura, cuando nosotros extendemos ese miembro, por supuesto vamos a dañar el tejido blando que está alrededor de ese hueso, sobre todo si está cabalgado, si está astillado, si tiene esquirlas, etcétera. Vamos a generar un trauma adicional, incluso que puede ser peligroso
si llegamos a cercenar la femoral. Entonces, no generar traumas adicionales a la hora de tomar la radiología. Normalmente se deben de tomar cuando menos 2 estudios en 90 grados cada uno de ellos. Y la zona de estudio debe de estar centrada al centro del cassette o de la película. Es muy importante que nosotros entendamos por dónde entra el rayo y por dónde sale el rayo central para que podamos interpretar de manera adecuada la imagen que estamos viendo. Y esto es terminología direccional en radiología. Vamos a tratar de explicarlo un poco. Completa inmovilización. Si nosotros tenemos oportunidad de que nuestro paciente se pueda sedar o anestesiar, pues es mejor. Pero en muchas de las ocasiones no vamos a conseguir o no es recomendado hacer procedimientos de sedación ni de anestesia, sobre todo cuando sospechamos que ese paciente sufrió de un traumatismo y que podríamos tener efectos secundarios si nosotros sometemos a ese paciente a una anestesia. Si logramos hacer que se dé esto, pues podemos utilizar precisamente bolsas con arena, colchones, posicionadores, para que nosotros generemos una imagen radiográfica en específico. No generar traumas adicionales y comodidad del paciente. Es muy importante en muchos de nuestros pacientes que nosotros los mantengamos estabilizados, sobre todo hablando de fracturas y de fracturas de cuerpos vertebrales. Entonces, ponerlos en un lugar que los mantenga estables y cómodos es imprescindible para no generar traumas adicionales. Y saber que los equipos también se pueden mover. No necesariamente requiero de modificar la posición del paciente, sobre todo si le voy a generar un trauma adicional. Mejor muevo el equipo y modifico la posición en que lo tenga para tomar la radiología. Entonces, esta imagen lo que quiere decir es que voy a tomar una radiología que va a entrar por ventral y va a salir por dorsal, y en esta localización voy a poner el cassette en lugar de poner en decúbito dorsal o en decúbito ventral al paciente y tomar la radiología desde arriba. Así, en esta posición no muevo a mi paciente y obtengo la imagen radiográfica que requiero. Y así con otros espacios o con otros partes del cuerpo que generen la posibilidad de tener un trauma adicional si movemos su forma. Proyecciones a 90 grados. Siempre son importantes tomar cuando menos 2 proyecciones a 90 grados, porque vamos a evaluar una estructura de 3 dimensiones en una imagen que solamente podemos captar 2 dimensiones. Entonces, si yo no tomo una proyección a 90 grados, nunca voy a percibir específicamente qué pasa alrededor de esa estructura y puedo cometer un error de apreciación a la hora de tratar de interpretar solamente una radiología, una radiografía. La zona de entrada
y de salida de la radiación, la zona de interés siempre debe de estar centrada a los rayos X. En este caso, la zona de interés era la cadera y bueno, centraron la radiología a ese espacio. ¿Por qué es importante? Porque mientras más se aleje hacia los lados, más efectos de distorsión puede tener las estructuras. También vamos a hablar un poco de eso un poquito más adelante. Entonces, el rayo central es a donde llegan los rayos más directos y en donde vamos a ver con mayor claridad las estructuras sin artefactos radiográficos en este caso. Recordar que hay una nomenclatura direccional para que entendamos y nos podamos comunicar cuando nosotros estamos viendo una imagen radiográfica o cuando nosotros estamos hablando en términos direccionales. Dorsal, todo lo que va hacia la cabeza. Dorsal, todo lo que va hacia la parte del tronco superior. Ventral, todo lo que va hacia la parte inferior de la parte, si nosotros pensamos, aquí es importante que entendamos cómo es la posición normal de cuadripestación de nuestros pacientes. Hablando perros, gatos, equinos, bovinos, todos aquellos que tengan una posición en 4 puntos. Entonces, si pensamos que esta lámina es nuestro paciente y esto es la cabeza, de hecho, creo que aquí tengo esto más fácil, todo lo que es dorsal se refiere a esta parte, todo lo que va hacia arriba de nuestro paciente. Esto es ventral. Craneal, todo lo que se dirige hacia la cabeza. Caudal, todo lo que se dirige a la parte posterior o cola. Palmar, justo las articulaciones anteriores dirigidas a la parte radiocarpiana. Plantar, las posteriores. Proximal, que se acerca a un punto de origen, y distal, que se aleja